Bueno, estamos con Marta Maffei, ex secretaria general de CETERA, ex secretaria adjunta de la CTA. ¿Cómo estás, Marta? Bien, un gusto estar. Protagonista aparte de la Carpa Blanca, que en épocas del menemismo, ¿no? impulsaron los docentes. Sí, el 2 de abril se cumplieron 20 años de la instalación de la carpa, fue en 1997, ¿no? Y recuérdanos, ¿por qué se había instalado esa carpa? En realidad, una conjunción de situaciones, ¿no? Ustedes recordarán lo que fue el menemismo, ¿no? Las privatizaciones, el saqueo, todo, ¿no? Gas del Estado, yacimientos carboníferos, YPF, no hubo emprendimiento, no hubo empresa nacional redituable que tuviera un rendimiento para el pueblo, que democratizara los recursos del Estado, que no hubiera sido saqueada. Se remataron sin ninguna clase de ni concursos internacionales, ni concursos de precios, ni nada. Fue un verdadero saqueo. Y el punto culminante, digamos, en cuanto a lo social, fue la decisión de abandonar y de dejar liberadas a su suerte al sistema de salud y al sistema educativo, ¿no? Que con un discurso fueron transferidos a las provincias sin fondos. Y después responsabilizar a las provincias por el conflicto que se armaba, que era inevitable. Nosotros en ese tiempo habíamos tenido en la provincia de Tucumán, en 3 años habíamos tenido 180 días de paro, o sea, habían perdido un ciclo lectivo completo, 60 días en Entre Ríos, pero ya era común, ya era aceptado, había una aceptación social de que el conflicto inevitablemente convergía en esto de no tener clases por meses y meses, ¿no? Así que la decisión de CETERA fue, hasta acá llegaron las privatizaciones, con la educación pública no. No es lo mismo privatizar un pozo petrolero que la formación de la conciencia de un ser humano. Y en esto nosotros tenemos algo que decir, y la sociedad también. Y menos en un país que tenía, como la Argentina, los antecedentes de haber sido un pionero en educación pública. La Argentina, después de la ley de Avellaneda y del Ministerio de Sarmiento y demás, fue de los primeros países en el mundo en establecer la educación pública, gratuita, obligatoria, laica, que incluyó y que de los primeros países que redujo drásticamente el analfabetismo, y que también, porque en la Argentina no fue solamente el acceso al conocimiento y la promoción social, sino también la posibilidad de establecer un marco de conocimiento que permitiera un proceso de unidad. Nosotros veníamos de un país juntado a pedazos por distintas razones, y la educación pública fue la argamasa que ayudó a construir un país. Entonces es como que la sociedad tenía muy vivo el recuerdo de esa escuela pública, de ese derecho a la educación pública, igualitaria, donde no importaba dónde nacías, aprendías lo mismo el hijo de un comerciante que el niño con un padre desocupado. Entonces, digamos, esto tenía un valor adicional, ¿no? Entonces, cuando esto se vio peligrar y la gente pudo palpar, porque la carpa tuvo ese origen, o sea, el gobierno vendía, como todos los gobiernos, las maravillas de la privatización y los millones que le iban a entrar al Estado, que con eso iba a poder financiar todo y que íbamos a tener resueltos todos los problemas de salud y de educación. Y nosotros sabíamos lo que pasaba en las escuelas en serio. Entonces había un acotamiento, ¿no? Los medios no tomaban lo que pasaba en Quitilipi o lo que pasaba en Concordia. Entonces decidimos montar un espacio físico donde los compañeros trajeran sus fotos, sus relatos, los escritos de sus alumnos, y pudiéramos mostrarle lo que en realidad estaba pasando. Este fue el origen de la carpa. Y esto, por eso habíamos pensado una semana, después pensamos 15 días, después dijimos un mes, y la acompañamos con el ayuno porque pensábamos que lo que queríamos denunciar era tan grave que nosotros no podíamos tener un jolgorio en esa carpa. Esa carpa tenía que mostrar seriamente la terrible preocupación que teníamos los docentes y la terrible preocupación que tenía la comunidad, y por eso el ayuno acompañaba la muestra que estábamos haciendo de la realidad. Bueno, al mes tuvimos que reemplazar a los ayunantes porque ya estábamos medio transparentes, lo que hacía 30 días que ayunábamos, y después, bueno, se decidió que íbamos a continuar un poco más, pero que íbamos 20 días, iba a ser el plazo de ayuno, y la carpa fue tomando otras características.
además de denunciar, que nunca dejó de denunciar la situación educativa, se convirtió en un espacio de denuncia de otras situaciones sociales que no tenían que ver solo con la educación, ¿no? Como por ejemplo el asesinato de José Luis Cabezas, o la situación de los desaparecidos en la República Argentina, o venían los bailarines del Teatro Colón y decían, queremos bailar acá en la carpa porque no nos pagan, a nosotros tampoco, ¿no? O la Orquesta Sinfónica, o la cantidad de artistas que se sumaron a decir, nosotros queremos que el país tenga educación pública, ¿no? Entonces, bueno, se convirtió en un espacio que fue socializando un grado de conocimiento de la realidad, mostrando las ventajas y los beneficios que había traído para la República Argentina la educación pública, y generó una gran solidaridad de parte de los padres, que no habían borrado la memoria histórica de la educación pública, ¿no? Tuvimos, qué sé yo, 2,5 millones de firmas diciendo adelante, no aflojen, sigan, los acompañamos. Miles de escuelas que venían con los chicos a pasar sus vacaciones, las vacaciones de invierno, la visita obligada de los chicos era la carpa, ¿no? Y bueno, digamos, se fue generando un espacio social de conocimiento de una realidad que estaba oculta y de la necesidad de defender el derecho a la educación pública, ¿no? Por eso la carpa desembocó, digamos, en que el conflicto se había agravado muchísimo por la transferencia del sistema educativo sin recursos, y que esto era una responsabilidad del gobierno nacional, de un acuerdo que había firmado Cavallo con el Banco Mundial, por el cual el gobierno se comprometía a deshacerse de todos los servicios para pagar las cuotas de la deuda que estaban impagas, ¿no? Y bueno, entonces ahí fue la decisión darle pelea al gobierno nacional, porque no es que el gobierno de Tucumán no quisiera pagar, no pagaba porque no podía, no tenía posibilidades, ¿no? Entonces, bueno, se decidió dar una pelea para comprometer al gobierno nacional y para que hubiera lo que hubo después, un fondo de incentivo docente, que bueno, de esto de alguna manera la carpa lo desnudó a Menem, ¿no? Mostró lo que era el menemismo, generó una conciencia social fuerte de la repercusión que tenían las privatizaciones sobre distintos sectores sociales, del impacto grave que tenía en la sociedad, de los dolores que causaba, muy lejos de la pantalla dorada que se vendía, y fue un elemento sustantivo en la caída de Menem, ¿no? Nosotros pusimos en la carpa, Menem había ganado la segunda elección con muchos votos, y nosotros logramos desnudar, digamos, al menemismo, ¿no? Y lo golpeamos fuerte, lo golpeamos con la realidad, no le generamos ningún paro ni ninguna violencia, pero mostramos que mentía y mostramos cuál era la realidad. Por tanto, bueno, la carpa tuvo esos objetivos que se cumplieron. Y justamente ayer se volvió a montar una carpa frente al Congreso. Se quiso montar. Se quiso montar. Bueno, finalmente ayer el gobierno de la ciudad la habilitó, la autorizó. Y te quería preguntar al respecto si te parece que este conflicto que mantienen los docentes hoy con el gobierno es el más agudo desde la carpa blanca de la época de Menem. ¿Cómo analizás el conflicto? No, es agudo y es hostil. Durante los últimos años no había una hostilidad manifiesta contra los docentes. Es más, el gobierno kirchnerista había asumido un compromiso de mejorar los salarios por encima de la inflación, un poquito, pero por encima. Cuando terminó el gobierno kirchnerista, con todas sus atrocidades, el sector docente había recuperado como 7 puntos de su salario. O sea, no habían tenido una situación tan perjudicial los trabajadores de la educación. Por supuesto, se desperdiciaron todas las oportunidades que hubo de convocar el consenso social, de tener un debate serio y profundo sobre qué enseñamos, cómo lo enseñamos, cuánto enseñamos. No alcanza con declarar obligatorio la educación media y tener a los chicos adentro como un espacio de contención social. Nosotros los queríamos tener adentro para que aprendan. Y la escuela se había llenado de conflictos, la verdad, de todo tipo de conflictos, de violencia, como recorren la sociedad, pero de otro tipo de conflictos que tienen que ver con la drogadicción, con el alcohol, que tienen que ver con la falta de empleo, la pérdida de empleo, que tienen que ver con las mutaciones sociales por la pérdida. O sea, nosotros tuvimos 2 grandes migraciones en la Argentina, internas.
Una del gobierno justicialista, el peronismo, que desarrolló la industria y la sustitución de importaciones, que trajo a la gente del campo a vivir a las ciudades. Y las barriadas obreras fueron comunes, sin precariedad, sin pobreza, al contrario, una sociedad ascendente. Y una segunda migración que se produce ahora, fuerte, por pérdida de trabajo, por cierre, clausura de los espacios de sustitución de importaciones, por una decisión de abrir la importación en detrimento del desarrollo nacional, por dejar las formas de producción en manos de la especulación internacional, que ha reducido enormemente el personal, por la misma tecnología, ¿no?, que ha producido un impacto muy fuerte en el trabajo. Entonces, estos son barriadas de miseria, ¿no?, donde no hay trabajo, donde no hay asistencia social, donde no hay... cuando vos tenés un trabajo y tenías una obra social, podías tener una enfermedad, pero tenías una asistencia. Ahora no la tenés. Esto recargó enormemente al hospital público, que tiene 10 veces más de la cantidad de personas que puede atender. Entonces te da un turno para dentro de 6 meses. No ha perdido calidad. No es que los profesionales no atienden, ha perdido la capacidad de atender la conflictividad. Una conflictividad que además se incrementa porque la desnutrición subió fuertemente, las enfermedades asociadas a la alimentación subieron fuertemente, que no tienen solo que ver con la desnutrición, sino con la comida chatarra también. Entonces, por un lado está la desnutrición, por otro lado está la obesidad, ¿no? Una obesidad sin nutrientes, ¿no? Es decir, bueno, otras complejidades. El escenario no es el mismo que cuando nosotros pusimos la Carma, pero es un escenario muy hostil. O sea, este gobierno, un gobierno de un empresario, para decirlo claramente, tiene una rivalidad manifiesta con los sindicatos, digamos, no son su eje preferido, digamos, ¿no? Pero encuentra estrategias de negociación con la mayoría de los sindicatos, los grandes sindicatos. Están sentados Gerardo Morales o Lingeri sentados en primera fila en Casa de Gobierno, ¿no? Y con ellos siempre encuentra un modo de negociar, que no tiene que ver con los derechos de los trabajadores, ni tiene que ver con el salario de los trabajadores, tiene que ver con las obras sociales, con las cuotas impagas que el gobierno comienza a pagar, con las obras públicas que lleva a determinados lugares para que se inaugure el Lingeri. O sea, es otro modo de distribución del poder y de la riqueza y del poder de los sindicatos, con el que el gobierno se siente bien. El presidente levanta el teléfono y arregla con esos sindicalistas. Ahora con CETERA tiene sus dificultades. La CETERA ha sido un sindicato serio, que puede haberse equivocado muchas veces seguramente, pero nunca se equivocó sin el mandato escrito de los compañeros que venían a los congresos con la decisión tomada. No importaba si eran justicialistas, si eran radicales, si eran apolíticos, lo que fuera. Los compañeros venían con mandato de sus bases y las decisiones se tomaban consensuadas. Entonces, corromper ese sindicato le cuesta convivir con la democracia y convivir con un sindicato que se le enfrenta con la democracia. Tanto le cuesta que cuando el sindicato, por una respuesta democrática de los compañeros que le dicen no queremos seguir parando, tenemos conflicto, decide poner una carpa que no entorpece el tránsito un día domingo, que no genera ningún tumulto ni ninguna clase de cosas, tampoco se la quieren dejar poner, porque advierten que es un lugar de esclarecimiento, y lo que menos quiere el gobierno es esclarecer. El gobierno quiere fracturar las organizaciones sindicales, y en el conflicto de CETERA, que no la puede fracturar, porque al contrario han logrado una alianza fuerte con los otros sindicatos, lo que quiere es hacer desaparecer la situación gremial concreta, la falta de recursos, la situación conflictiva en las escuelas, la falta de la paritaria nacional, la falta de discusión de la coparticipación federal, la decisión unilateral del gobierno de no recaudar. El gobierno dice no tengo plata, me cayó la recaudación 3%, pero no dice por qué cayó, porque un decreto del presidente decidió que no se cobraran más regalías al sector agroindustrial o a las mineras o lo que fuere, ¿no? Entonces, como no quiere dar esa discusión, que permanece oculta, la discusión está centrada en si la glamorosa gobernadora de la provincia de Buenos Aires se tiene que enfrentar a un gordo improlijo como Baradel, que a lo mejor hasta ni siquiera fue a la escuela, ni siquiera fue docente, ¿no? O sea, se plantea en otro territorio para que la trivialización de la conflictividad social avance en esta discusión que carece, para mi criterio, de todo sustento para resolver la problemática, ¿no? El gobierno podrá, o el sindicato podrán ganar la pulseada,
lo que no gana es la educación pública, que viene en deterioro y que nosotros necesitamos rediscutir. Ahora, esta escalada de confrontación del gobierno principalmente con los sindicatos docentes, pareciera tener algún grado de consenso en la sociedad, ¿no? ¿Vos cómo lo analizás? Claro, yo creo que ahí se han sumado varias cuestiones, ¿no? Hay una sociedad que está bastante hackeada, digamos, que tiene conflictividades varias. Una es el empleo, digamos, o el desempleo, digamos. Otra conflictividad severa es el empleo negro, ¿no? Digamos, un empleo precario en el que estás absolutamente sentenciado a cumplir con la voluntad del patrón, con un trabajo de muchas horas, en condiciones inadecuadas, sin seguro, sin obra social. Otro problema que acompaña y que genera, digamos, una problemática adicional es el entorpecimiento de las vías públicas, que en los primeros 2 meses del año hubo 500 cortes. Producidos por aquellos que, como no tienen organización sindical, no tienen un espacio para confrontar y para reclamar que no sea este modo de reclamo. Hay un rechazo de la población en su conjunto, decir, bueno, déjennos vivir, déjennos trabajar, déjennos llevar los pibes a la escuela, digamos, ¿no? Entonces hay como que un sector de la población que le dice al macrismo, bueno, terminemos con esto, veamos si los docentes contribuyen, si los docentes no van a la clase, hace un paquete global y dice, terminemos con la protesta social. No creo, por los antecedentes de la Argentina, por la dolorosa experiencia de nuestro país, que el gobierno tenga consenso para la violencia. Puede tener consenso para encontrar formas alternativas de evitar el conflicto, pero me parece que se equivoca si cree que tiene consenso para la violencia. No dudo que algunos sectores sí, en Argentina ya había mucho fascismo, ¿no? Pero me parece que el grueso de la sociedad a la violencia le dice que no. ¿Y por qué considerás que una parte de la sociedad importante considera que la educación pública ya no es un vehículo de ascenso social como en algún momento fue, y quizás consideran que la escuela es un lugar para contener a sus hijos, ¿no? Y hay un dato concreto que es que, bueno, hay cada vez más chicos van a escuela privada? Sí, no sé si es tanto el pasaje, hay más chicos en las escuelas, más inscripciones. Al declararse obligatorio el preescolar y la escuela secundaria, hubo una abrumadora cantidad de chicos que se inscribieron. Es cierto que un sector de la sociedad, sector medio para arriba, digamos, en el que la mujer trabaja en la mayoría de los casos, en el que los chicos tienen una cantidad de actividades colaterales, además del aprendizaje, que por ahí hasta ni siquiera es lo principal, pero que tienen rugby o golf o básquet, o teatro o música, o títeres, o lo que sea, la cantidad de actividades que realizan mis nietos también, y que la mamá que tiene 2 o 3 chicos está imposibilitada de ir corriendo de un lugar a otro a llevar a los chicos en distintos horarios, una complejidad grande. Entonces busca una escuela privada que le dé la contención de toda esta colateralidad, digamos, del proceso de aprendizaje. Y ni siquiera se plantea la discusión, muy pocas escuelas privadas, se genera el debate y la discusión de los padres a ver qué se enseña y qué aprenden los chicos. El resultado está a la vista, porque, a ver, los docentes son los mismos, en la escuela pública y en la escuela privada. El resultado de las pruebas PISA, que no me gustan, que tienen miles de defectos, si querés podemos hablar del tema, pero que son malas en general para medir los aprendizajes, que dan lugar a la copia, a la falta de razonamiento incluido, pero digamos, estas pruebas PISA dicen cosas que el gobierno mantiene ocultas. Por empezar, la han expulsado a la Argentina de las pruebas PISA porque quiso trampear en el último año los resultados e incluyó las escuelas que estaban mejor calificadas. Sacó a las escuelas más pobres, digamos, de la consulta, ¿no? Pero cuando se hacía un poco más global y con mayor inclusión, que no es para todos los chicos, que no es todas las edades ni demás, ni todas las asignaturas, y mucho menos, las pruebas PISA dijeron algo muy grave para la Argentina y lo fueron diciendo año tras año. La escuela pública argentina es cada vez... La escuela pública, aún la de gestión privada, porque acá escuelas privadas hay muy poquitas. Son escuelas que financia el Estado, del 80 al 100%, los salarios y todo lo financia el Estado. Pero lo que dicen las pruebas es que cada vez más
En la República Argentina, en las pruebas, se ven resultados en muchas escuelas públicas y privadas iguales a los de Finlandia, y en muchas otras escuelas se ven resultados iguales a los de Biafra. Lo que señalan las pruebas PISA es la enorme desigualdad, cómo ha ido creciendo y cómo se ha ido consolidando. Y es efectivo, porque si vos tenés 2 años de pobreza, tenés una posibilidad de rehabilitar, que no la tenés ya igual cuando tenés 4, y cuando tenés 8, cuando tenés 10, la pobreza se pone dura, se consolida de tal forma que se hace muy difícil de revertir, porque empiezan a aparecer otras pobrezas, además de la pobreza material. Hay pobreza de recursos, hay pobreza de relaciones, hay pobreza de aspiraciones, hay pobrezas de ideales. Entonces se combinan todas esas pobrezas y la pobreza se va convalidando, y el resultado educativo tiene esta situación, ¿no? En esto las pruebas decían claramente que, es más, decían algo que al gobierno no le gusta, que los resultados óptimos, los mejores resultados que se obtenían en las escuelas públicas del INDE. Entonces el Mariano Moreno, el Pellegrini, el Nacional Buenos Aires, son las mejores escuelas con mejores resultados, no son las escuelas privadas, ¿no? Y también decía que muchas escuelas parroquiales y muchas escuelas que se han transformado en espacios de contención tenían resultados muy bajos en el proceso de aprendizaje, de las de gestión pública como las de gestión privada, ¿no? Creo que está fuera del debate, como debiera ser, qué enseñamos y cómo lo enseñamos, qué pedagogías utilizamos. Los docentes han sido muy intuitivos, ¿no? Porque el conflicto que tenemos en las aulas, de toda naturaleza, pasa porque el chico le rompe la zapatilla al otro porque le gusta, o le roba la mochila, o lo que sea, ¿no? Han tratado de encontrarle una forma de solución que no es la violencia, no es que toman a los chicos a los sopapos, digamos, ¿no? Han buscado un espacio de negociación, convocando a los papás, dialogando, discutiendo, y han logrado que, a pesar de esa adversidad, haya algunos aprendizajes, se realicen, no todo lo que queremos, ¿no? Yo, como docente, muchas veces me pregunto, después de mis años de experiencia, sabiendo el esfuerzo que demanda aprender, y que cuando el contexto es más adverso, es más el esfuerzo, porque careces de quien te dé una mano. O sea, mis nietos tienen un problema en matemáticas y a la media hora tienen un profesor que les da una mano. O tienen un problema de cualquier índole y tienen mis hijos que les ayudan, que los apoyan, que tienen un conocimiento, ¿no? Ahora, los niños de las localidades pobres y que no tienen trabajo en la familia, tienen mucha más dificultad para acceder a la ayuda y al apoyo, ¿no? Y yo me he preguntado muchas veces que esos niños que realizan un gran esfuerzo para aprender, es un esfuerzo mucho mayor que el que realizamos nosotros, que tenemos un entrenamiento, un conocimiento y los medios, ¿no? Yo digo, los docentes tenemos que reflexionar mucho sobre en qué le exigimos el esfuerzo. ¿Cuál es el valor del conocimiento que le damos? ¿Qué conocimientos serán para ellos en el futuro, en los próximos años, los más valiosos? ¿Y en qué vamos a poner el énfasis para no malgastar el esfuerzo de los chicos, ¿no? Esta es una discusión que todavía está ausente, y que está ausente también en la escuela privada. Si los chicos saben computación y saben inglés, digamos, están salvados, ¿no? No importa que se les inunde la tierra y se les lleve todo, que hayamos destruido los bosques y no tengamos ahora alternativas, que el mar argentino esté tan contaminado que no pueda servir de espacio de pesca, que además por distintas razones el mar haya subido tanto que los desastres que nosotros hicimos en la tierra ahora no puedan desagotar en el mar y tengamos Comodoro Rivadavia inundado. Es decir, es como que esos temas no se abordan con suficiente claridad, y es como que los padres creemos que si los chicos saben inglés y computación están fuera de esta problemática. Parece que los chicos de Bariloche que saben inglés y computación, o los chicos de Comodoro que saben inglés y computación, no están en el barro, ¿no? Creo que hemos trivializado también el proceso educativo y nos debemos una reflexión. Por eso me parece que en todos estos años,
y hablo de los años anteriores, se perdió un tiempo precioso para dar este debate, para avanzar en instrumentos institucionales que evitaran este conflicto, es decir, que hubiera un espacio institucional para discutir estos temas, pero además una reflexión pedagógica fuerte y consensuada. Esto no sale adelante con un partido político. Así, me parece que a nadie se le ocurre que yo valido el derecho que tiene cada partido político a fijar sus políticas con consenso y demás. Ahora, a nadie se le ocurrirá pensar que las políticas educativas cambian cada 4 años. Que cada 4 años los docentes empezamos un sistema nuevo. Esto no es así. Esto tiene que tener continuidad. Por eso las políticas educativas y las sanitarias nunca pueden ser una política gubernamental, tienen que ser una política de Estado, una política que se construye con el consenso de distintos partidos políticos, de derecha y de izquierda, que quieren más paro, que presionan por más de lucha, digamos, pero también con la sociedad, con los padres, con la comunidad, con los científicos. Nosotros tenemos que convocar a ese espacio a quienes nos puedan ayudar a pensar cómo puede ser el futuro en 20 años y qué es lo que vamos a hacer dentro de la escuela, ¿no? Y ese consenso no se ha construido, se ha perdido un tiempo precioso que se pudo dar, había una suerte de paz social con los sindicatos que se desaprovechó enormemente. Antes mencionabas que en los 90 justamente se descentralizó el sistema educativo. Entiendo que parte de la desigualdad a la cual vos haces mención es hija Tiene que ver con eso, claro. De ese proceso, que tampoco se revirtió, como vos decías, durante los últimos 12 años. Ahora bien, se consiguió, por ejemplo, la paritaria nacional docente, por la cual ahora se está... Se consiguió la ley, no la paritaria. No la aplicación. El gobierno dice que no la cumple y, bueno, se considera democrático. No cumple la ley, pero... ¿Vos considerás que efectivamente, porque parte de la discusión en definitiva está atravesada en si se aplica o no la paritaria nacional docente en el marco de lo salarial, ¿no? Cuando claro. Pero ¿vos considerás que es necesaria la implementación para discutir más allá de lo salarial políticas? No es necesario, es indispensable. La Argentina no puede postergar más el debate que tiene que dar sobre su realidad educativa. Pasamos de ser un país, yo diría, de los primeros países del mundo en materia educativa, a ser un país de la cola, a estar en un espacio... yo recuerdo siempre un compañero de Brasil, que era secretario general de su sindicato, que fuimos en una oportunidad fuimos a Cuba, hubo un congreso educativo en Cuba, y recuerdo que Fidel Castro se nos acercó, le dijeron que yo era argentina, digamos, y él tenía una suerte de devoción por el Che, entonces dijo, la señora es una dirigente de Argentina, y él me dijo, nada más, si yo tuviera la proteína que tienen ustedes, a Cuba no la para nadie. Él me dijo, ustedes tienen la posibilidad de tener un país sin hambre. Ustedes tienen la posibilidad de hacer un proceso educativo que sea descollante, que no tiene ninguna lógica que la avanzada en la investigación en medicina sea Cuba, cuando ustedes tienen absolutamente todo dado para que sea, ¿no? Y me acuerdo que el compañero de Brasil me dijo, es cierto, nosotros hemos nacido en países privilegiados y parece que no nos damos cuenta y por eso mismo malgastamos los recursos que tenemos y los recursos no solo se refiere a recursos materiales, sino a los recursos humanos, a los recursos sociales, a las posibilidades. Nuestro país no es un país beligerante, salvo la guerra de Paraguay, desgraciadamente, sí, ha sido un país más bien pacífico. Pero no alcanza, ¿no? Hoy tenemos casi una batalla desatada contra los indígenas, una persecución muy severa, una situación permisiva respecto al avance de la apropiación de la tierra y de la apropiación de los bienes naturales, ¿no? Bueno, y no es solamente la privatización, hoy se puede privatizar la educación dejando las escuelas como están. Alrededor del sistema educativo hay todo un negocio
que tiene que ver con las editoriales, con las computadoras, con la comida que se lleva a la escuela, con la venta de zapatillas, con los uniformes, ¿no? Y con que eso se privatice ya es suficientemente bueno para los que buscan el negocio al lado de la educación, digamos. Bueno, supuestamente uno creería que para eso está el Estado, ¿no? Y el Estado democrático, es decir, el Estado que surgió en oposición al feudalismo, digamos, ¿no? Y que después se revalidó con la democracia, fue una decisión de los pueblos de poner un mediador entre los trabajadores y los pueblos y los poderes fácticos que nos tenían absolutamente sujetos, ¿no? Y últimamente el poder político ha dejado de ser un mediador, juega a favor directamente de los poderes fácticos, ¿no? Bueno, esa es la gran desventaja que tenemos los argentinos y el mundo, no es solamente los argentinos. Muchísimas gracias, Marta.